Hola a todas y a todos, nuevamente muy bienvenidos a los videos del Departamento de Matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. En esta ocasión veremos la segunda parte de Productos Notables. Recuerden que la primera parte fue hecha en su totalidad por la profe Carla Urriola y en esta ocasión me toca a mí, José del Pino, realizar la grabación de esta presentación que fue hecha también por la misma profe Carla Urriola. Recordemos, ¿cierto?, que en la primera parte se vio tanto el cuadrado de binomios como la suma por su diferencia, además también de la representación geométrica de estos. En esta ocasión nos quedan tres productos notables por ver, que serían el cuadrado de trinomio, el cubo de binomio y la multiplicación de dos binomios con un término común. Así que manos a la obra, vamos con este primer producto notable de este segundo video, como lo es el cuadrado de trinomio. Entonces, ¿cómo se va a definir un cuadrado de trinomio? En general el nombre es bastante explicativo, ¿ya? Por sí mismo, y es elevar al cuadrado un trinomio, ¿ya? En otras palabras, más simples, multiplicarlo por sí mismo. Y recordemos que era un trinomio, bueno, era una expresión algebraica, ¿cierto? Con tres términos algebraicos distintos, ¿ya? En este caso A, B y C, para nuestro ejemplo, ¿ya? ¿Y esto cómo se va a desarrollar? Bueno, si recuerdan bien la distributividad, ¿cierto? Aquí aplicaba, pero como este es un producto notable, siempre se va a cumplir esta condición, ¿ya? Y va a ser de esta forma. Los primeros tres términos al cuadrado, ¿cierto? Y después se van a multiplicar todos por todos, ¿ya? Pero si se fijan, por ejemplo, A por B está dos veces. A por C está dos veces y B por C también está dos veces. Entonces, podemos decir, ya, y vamos a generalizar en la multiplicación, ¿cierto?, o el cuadrado de trinomio, como cada elemento al cuadrado más dos veces cada cosa multiplicada por otra, ¿ya? Y en este ejemplo, ¿qué sería cada cosa multiplicada por otras dos veces? A por B, ¿cierto? A por C y B por C. Todos por todos, pero solamente dos veces, ¿ya? En el sentido de que no vamos a tener un A de C junto, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque solamente se multiplica dos veces. Entonces, A por A o A por B, A por C. Pero no tengo aquí la opción de generar un A de C, ¿ya? Eso es como un punto importante. Vamos con un ejemplo de esto. Entonces, tenemos 2x más 3y más 4z al cuadrado. Recuerden que esto es multiplicar el trinomio por sí mismo, ¿ya? Y nos va a quedar entonces este por ese por ese, ¿cierto? Ese por ese, y así sucesivamente, todos por todos, propiedad distributiva, ¿ya? Entonces, primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado, tercer término al cuadrado, primer término por el segundo término de acá, ¿cierto? Primer término por el tercer término. Si se fijan, ya entonces acá después vamos a resolver esto. 2x por 3y es 6xy, ¿ya? Lo mismo que 2x por 4z es 8xz y 3y por 4z es 12yz, ¿ya? ¿Y qué va a estar acá? Si se fijan, esto está repetido acá, esto está repetido acá y el 12yz está repetido ahí. Entonces, dos veces cada cosa. 2 veces 6xy sería 12xy, ¿ya? 8xz sería, eh, por 2 sería 16xz y 12yz por 2 sería 24yz. ¿Ya? Y acá también los términos van al cuadrado, por tanto 2 al cuadrado es 4 y x cuadrado, 4x cuadrado. ¿Ya? 3y cuadrado, 3 por 3 9, 9y cuadrado, 4 por 4 16, 16y cuadrado. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Que se juntan los términos, ¿ya? Y nos queda de esta forma: 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16z cuadrado más 2xy más 16xz más 24yz. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, primer término al cuadrado más segundo término al cuadrado más tercer término al cuadrado. 2 por el primer y el segundo término. 2 por el primer y segundo término. 2 por el primer y tercer término. ¿Ya? Y 2 por el segundo y el tercer término. Recuerden, eso sí, acá, que no siempre van a ser los signos positivos y eso va a depender de los signos de cada una de estas cosas.
En general, estos siempre van a ser positivos. ¿Por qué? Porque están al cuadrado. Pero esto va a depender, y ahí ustedes tienen que tener la capacidad de ver y analizar qué signo va a tener cada una de estas sumas que está acá. ¿Ya? Ahora vamos con un cubo de binomio. ¿Ya? El cuadrado de binomio, ¿cierto? Era un binomio al cuadrado. En este caso, un cubo de binomio es el binomio al cubo, que es lo mismo que multiplicar por sí mismo 3 veces este binomio. ¿Ya? Y tiene una fórmula general. ¿Ya? Recuerden, ese es el cuadrado de binomio, que era de esa forma. Entonces nos queda un cuadrado de binomio por un binomio, ¿ya? Y nos queda con esta fórmula general, que es primer término al cubo, más menos, y ahí este más menos va a depender, ¿cierto?, del signo del b, 3a cuadrado b, ¿ya? Este siempre va a ser positivo, siempre, ¿ya? Más 3ab cuadrado, más menos, recuerden, este vuelve a depender del signo del valor de b, más menos b cubo. Ya en general esto es así, y para que no se les olvide, si esto es negativo, se intercalan. Los negativos siendo siempre el primero positivo. ¿Ya? Bien, y eso es en general el cubo de binomio. Como un ejemplo de esto, 5i más 3c al cubo. Ya se multiplica por sí mismo 3 veces, ¿cierto? Recuerden la fórmula del cuadrado de binomio. Lo desarrollamos como un cuadrado de binomio, ¿cierto? Por este binomio. Ya nos queda acá el primer término al cuadrado, ya más 2 por el primer y segundo término, que sería 30xc, más segundo término al cuadrado por este binomio, ya, y acá se desarrolla, ¿cierto? Primer término al cubo, entonces, más 3 por primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 de nuevo por el primer término por el segundo término al cuadrado, y más 3 por el, o sea, acá no es más 3, sino el tercer término, el segundo término al cubo, ¿ya? Nos queda de esta forma, primer término al cubo, ¿cierto? 3 por primer término al cuadrado por el segundo término, ¿ya? Acá nos queda 3 por el primer término, que era 5i, por el segundo término al cuadrado, que es 3c, y eso es 9c cuadrado, ¿ya? Por eso nos da 45ic cuadrado, más, en este caso es más porque acá el signo es positivo, más el segundo término al cubo, que en este caso 3 al cubo es 27, y c al cubo es c cúbico, o c cubo, por tanto nos queda 27c al cubo, ¿ya? Y finalmente tenemos un binomio con término común, ¿ya? Que es la multiplicación de dos binomios, ¿cierto? Que tienen un término común, en este caso x. X es común a este primer binomio y a este segundo binomio. Se aplica, ¿cierto?, la propiedad distributiva y nos va a quedar x al cuadrado más x por b, ¿cierto? Más x por a más a por b, ¿ya? Esto se puede desarrollar un poco ya que ambos están o tienen como factor común a x, y nos va a quedar de la siguiente forma: x cuadrado más x, factor de a más b, ¿ya? Más ab. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El término común siempre va a ir al cuadrado, ¿ya? Luego, la suma o resta de estos dos términos que no son comunes por el término que estaba común, y después multiplico los otros dos términos, más a por b. Entonces acá tenemos un ejemplo de esto, ¿ya? Si se fijan, tenemos k como término común y tenemos 2x y 5y como términos no comunes. Entonces nos queda el término común multiplicándose por sí mismo, ¿cierto? Todo lo que sale de la propiedad distributiva, el k que me va a multiplicar al 5i, ya este 2x que va a multiplicar acá, ¿cierto? A la letra k, y después finalmente que se multiplican entre ellos, ya los podemos asociar, los sumamos y los dejamos en función o en término de k, ya nos va a quedar k cuadrado, término común al cuadrado, k, ¿cierto?, que es nuestro término común, por la suma en este caso, ya, de ambos términos no comunes, más el producto, ¿cierto?, de los términos no comunes. 2k, 2x por 5y es 10xy, ¿ya? Y esto es como se comporta. Entonces,
el resumen, ¿cierto?, de lo que hemos visto en este video, era el cuadrado de trinomio, que iba a ser de esta forma. Primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado, tercer término al cuadrado, 2, ¿ya? Por el primer, por el segundo término, 2 por el primer y el tercer término, y 2 por el segundo y el tercero. Ya todo por todos, todos con todos, en el sentido de los agrupo de a 2, ¿ya? Y por 2, ¿ya? Eso es como la parte de acá. Y esto puede variar un poquito los signos dependiendo de esto, y ustedes tienen que ser capaces de analizar y estudiar en qué ocasión se va a cumplir, en qué ocasión va a ser positivo, en qué ocasión va a ser negativo, ¿ya? Y bueno, el otro caso que se dio hoy día, el otro producto notable, es el cubo de binomio, ¿cierto? Que es un binomio al cubo y que va a ser de esta forma. Primer término al cuadrado, al cubo, más o menos, y eso va a depender del valor de b, 3a cuadrado por b, siempre más, recuerden, 3ab cuadrado, ya, eso recuérdenlo, ya, acá más menos b cubo, más menos b cubo, ya, esto también, cierto, depende del signo de b. Ya, y el último caso que vimos hoy día era el cubo de binomio, ¿cierto? En donde el resultado final iba a ser el término común al cuadrado, ¿cierto? Más la suma de los términos no comunes por el término común, en este caso a más b, todo eso factor de x, más la multiplicación o el producto de los dos términos no comunes. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hoy día entonces. La segunda parte de productos notables. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacerla llegar a sus profesores a través de los comentarios también en el video. Y nos estamos viendo en los próximos videos. Cuídense, cuiden su salud, no salgan innecesariamente a la calle y recuerden seguir todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Hasta los próximos videos.